a todos los niveles. Otro rasgo de esta gente, el antiproductivismo. Qué manía la de producir, la de comprar, la de vender, la de estar siempre con la calculadora, la de pensar en la rentabilidad, la de decirnos que tenemos que trabajar, que tenemos que explotar la naturaleza y que la tecnología es como benéfica. A un gitano, a una indígena eso le importa un pito. El gitano vive de paso por los países, por las tierras, y su aspiración es a conservarse, a alimentarse y poco más. No quiere acumular propiedades, no quiere hacer negocios. Como decían los químicos antiguos, todas aquellas propiedades que en caso de naufragio no te puedan acompañar nadando, no vale la pena, déjatela. El gitano igual, aquello que no me quepa en mi carromato, no lo quiero. No quiero la tierra, no quiero la fábrica, no quiero el capital. Es un antiproductivismo. Nosotros somos máquinas de producir, sobre todo máquinas de consumir. Pero es que porque consumimos mucho tenemos que producir mucho. Es esta rueda de crecimiento. El indígena, por ejemplo, cultiva el maíz y una parte del maíz no la recoge. Yo decía, Felipe, el excedente. Dice, otra vez, qué raro eres, qué cosas me dices. ¿Eso qué es? No sé, eso que queda ahí, el excedente. ¿Qué excedente? Eso es para los pájaros, yo qué sé, para los cerdos salvajes, para los jabalíes, para la tierra. Ya he cogido lo que me hace falta. Así de sencillo, porque en su cabeza no cabe es convertir eso en algún tipo de capital, de renta. Lo coge para comer y punto. Los pastores antiguos, Basilio, dice, yo soy pastor porque, habiendo nacido aquí, es lo que esta tierra me pide. Y Basilio es multimillonario. Como tiene que vender los corderos, porque si no, ya tenía 1000 ovejas. Si no, el otro se hace casi impracticable, los vende y le dan dinero. Y él coge el dinero y dice, mira lo que me dan por mi necesidad de quitarme de encima a los corderos. Lo metía en sacos de arpillera, en zapatos viejos, en calcetines rotos, y lo llevaba a la cambra, la cambra de su casa, donde se lo comían las ratas, donde le caían las goteras. Era el capital para las ratas, lo que siempre ha sido, cosa de ratas, que vuelvan las ratas, el capital para las ratas. Y tenía un montón de dinero en la cambra, y lo sigue teniendo, porque él no trabaja por dinero, él es pastor, un modo de vida, una filosofía de vida, él es pastor y vive con animales. Su casa no tiene cuarto de aseo, ni agua corriente, ni electricidad, porque no le interesa. Es una mentalidad antiproductivista, pastor antiguo tradicional. Siempre cuento eso, cuando su sobrino que quiere ser heredero, dijo, este tío mío está como una cabra, este tío, todo el dinero para las ratas, ¿y yo qué? Más vale que lo convierta en algo que me pueda llevar, y lo quiso convencer para que se comprara un tractor. Lo narro en el libro este, ¿no? Que fue muy conocido en Manuel Cerezo. Anda, cómprate un tractor que tú todos los días, bajo la luna llena, con tus mulos, tus machos y tu lado romano, esto no es productivo. Cómprate un tractor y pruébalo. Y llegó la John Deere, a Río Cerezo, la John Deere, y Basilio sacó una mesa, la mesa en la que mataba el cerdo, porque no tiene mesa, una mesa de matar el cerdo ahí con sangre. Bueno, ahí puso la mesa llena de sangre, y aquí se puso la John Deere, y ahí se puso él, y otro vecino, el chamorro, iba por los sacos de dinero, y lo colocaba encima de la mesa. Enseguida, este billete no vale, porque se han comido a las ratas la oreja del rey, ¿no? Así es verdad, no vale. Este sí vale, pero mira, de María Antonieta está caducada, no vale. Así, hay más, sacando, hasta que pagó en efectivo, con billetes, el tractor de la John Deere, un montón de millones. Lo pagó, y más, venga a bajar. La mayoría casi no valían ya, pero muchos valían. Tantos años, con 1000 ovejas, pues el hombre es multimillonario, pero ahí está, para las ratas, ¿no? Su sobrino coge el tractor, lo pone en marcha, labra, y llega Basilio, es un hombre alto, un hombre con mucho pelo, parece como una especie de budista o sabio, Kropotkin, Bakunin, yo que sé, un hombre así con mucho pelo, un hombre alto, agacha la mano, toca la tierra y dice, la tierra no agradece esta labor, la tierra sufre esta labor, yo no quiero tractor, yo quiero mis caballerías y mi arado romano. Y mete el tractor en lo que llamo el almacén de progreso, ahí, donde también metió una moto que le regalaron, que no utiliza nunca, porque dice que las motos se valen para los cementerios de los caminos, donde metió un teléfono, que dice que es la cosa más absurda del mundo, porque si él no ve la cara de la persona no entiende lo que dice. Eso es muy lógico, ¿no? Un hombre oral tiene que ver la cara, tiene que ver la cara de la persona con la que habla, porque se está riendo, me toma el pelo, pero como un tío ahí, no lo entiendo, yo no quiero hablar por el teléfono, pues también está en la almacén de progreso. Eso es antiproductivismo. El estado de bienestar es súper productivista. Toda la ideología del estado de bienestar, ese nivel de vida que sea para la población, ese nivel también de consumo, esos servicios sociales requieren un funcionamiento constante de la máquina productiva, un crecimiento indefinido, y es en sí mismo ecodestructor, ecolesivo. El estado de bienestar ni siquiera es sostenible a nivel planetario. Si todos vivieran en él, la biosfera se iba. Sería necesario justamente el camino inverso, desde crecer a lo salvaje,
hasta llegar a estos extremos, por ejemplo, químicos o de los pastores. Otro rasgo en común que tampoco admite estado de bienestar, la aversión a la política del Estado. El indígena dice que el Estado es el enemigo del indio. Yo vivo en mi comunidad, tengo mi democracia rotativa, tengo mi derecho y no entiendo lo que es el Estado. Y yo no quiero que venga aquí gente de un partido a pedirme el voto, a dividir la comunidad. El indígena es antipolítico, estrictamente antipolítico. Su democracia se llama comunitaria, es rotativa. Toda la gente de la comunidad pasa por todos los cargos, ¿eh? Toda la gente pasa por los cargos, serán regidores de salud, de educación, de construcción de obras públicas, todos serán rotativos. Entonces ellos no quieren en absoluto un Estado, un poder externo, un alcalde, un partido, unas elecciones, no lo entienden. De hecho ellos no votan, son por asambleas, ¿no? En el mismo lo van a imaginar igual, reuniones de vecinos en la plaza del pueblo y habrá prácticas demológicas. La gente se alcanza acuerdos hablando. En el caso gitano, se ve en el cine de Gandhi, ¿no? Un montón de gente discutiendo por un problema que surge, están ahí los patriarcas, están los niños, están las mujeres, hay un gran barullo, hasta se pega, y al final de repente ves que llegan a acuerdo. ¿Y en qué se ve? Que todo el mundo hace lo que han decidido. Eso también son prácticas democráticas o demológicas, solo que no pasan por la votación. Son comunidades que no pasan por la democracia, por el Estado. No creo que estoy hablando demasiado, voy a pasar directamente a los antagonistas, que es la parte más floja del libro, que es la última, es la más subjetiva. ¿Quiénes son las personas que se oponen al estado de bienestar o cuáles son las prácticas que cuestionan el estado de bienestar? El punto de partida es un poco sencillo, es asumir de que el sistema no existe. Nos venía bien pensar que sí existía y que tenía la culpa de todo. El sistema es tan injusto, tan nocivo, tan negativo que tiene la culpa de que yo viva como vivo. Entonces culpa al sistema y sigue en un puesto de complicidad con el sistema. El sistema somos nosotros. En cada acto de compra, de venta, de obediencia, de trabajo o de desear trabajar, somos el sistema. El sistema está en nosotros. Y la única manera de combatir el sistema consiste en descodificarse. Es un trabajo más que nada interior, casi si quieres espiritual. Es arrancarte esos girones de sistemas que se han incrustado en tu cuerpo. En mi opinión, la única manera de arrancarse esas contradicciones, porque el sistema se completa como contradicción, es emprender una carrera hacia los márgenes, que decía al principio de la charla. Los márgenes son aquellos lugares en los que el sistema se nota menos, en los que es posible respirar, por un lado es un espacio inmunológico, y por otro, arrancarte las contradicciones como si fueran garrapatas. No asumirlas. No asumir el consumo desaforado que tenemos, no asumir el absurdo deseo de trabajar, no asumir la manera que tenemos de recurrir a los servicios del Estado para justificar al Estado, sino intentar justamente acabar con esas necesidades postuladas. Eso sería, en mi opinión, en los márgenes y tiene la forma de acabar con las contradicciones. Dice Marcel Gauchet que el hombre occidental está paralizado por las contradicciones, porque todo lo que quisiera combatir lo es. O lo ha sido, o lo será, entonces no lo va a combatir. Dice, esto me parece negativo, pero es que yo lo hago. Esto me parece odioso, pero es que yo lo soy. Entonces las contradicciones nos paralizan. Cohabitar con ellos, aceptarlas, es no luchar. Entonces llegamos a una fase que llamamos de autoconstrucción, que es lo que decían Stirner, Armand, los anarquistas individualistas, una autoconstrucción ética y estética. Ética porque hay muchas cosas que en el margen no te permites. Es decir, el resistente, el antagonista, quizás sea un cristiano de segunda generación, un cristiano sin Dios, porque hay cosas que moralmente no se permite. Para él sí que existe la escala del bien y del mal. Por ejemplo, no quiere explotar a nadie. Por ejemplo, no quiere gobernar a nadie. Por ejemplo, no quiere ser mantenido por un Estado. No quiere, por ejemplo, producir, consumir, obedecer, y eso es ética. Y luego estética, porque la única forma de descodificarte es entender la vida como obra. También lo decía Stirner, escúlpete, hazte tu vida una obra de arte. No vivas la vida con instrucciones de uso, te dan la vida con un manual de instrucciones de uso. Modela tus días como una escultura, que cada día sea como una página, una vida creativa. Si se concilia la vida creativa, diseñada por uno mismo, y este combate concreto, estratégico, tenemos entonces el antagonista. Y creo que hay ejemplos actuales de ese antagonismo.
de gente que es consciente de que es el sistema, de gente que es consciente de que tiene que pelear contra sus contradicciones, que son muchas. Anticonsumistas que se aficionan a mercados de lujo, de élite, artículos bio, eco, artesanales, y te cuentan a un anticonsumista gastándose mucho dinero en un producto que viene del Amazonas. Defensores de la libertad de las mujeres y de los hombres que mueren de celos. Antirracistas que no se fían de los gitanos. Son muchas las contradicciones. Padres de familia antifamiliaristas, hay muchos. Estamos ahí, ¿no?, constantemente. Eso se puede solventar solo en el margen, dando la espalda a la razón política clásica. Estos colectivos, estos antagonistas, ya no son sujetos. Occidente se quedó sin sujeto. Había un relato que suscribe un poco la socialdemocracia, que era la transformación del mundo, pero requería un sujeto. Alguien tiene que cambiar el mundo, alguien tiene que hacer la transformación, dijeron los trabajadores. Pero vieron que los trabajadores no quieren cambiar el mundo. Quieren en todo caso dejar de ser trabajadores, y eso está muy bonito, está muy bien. Pero no quieren cambiar el mundo, ellos no creen que les incumba hacer una revolución universal para todo el planeta, ellos quieren otras cosas más sencillas. Pero si no tenemos trabajadores, ¿quién va a ser el sujeto? Los estudiantes. Mira Mayo 68, pero el estudiante que tampoco existe, es un tránsito. Es un jovenzuelo que el día de mañana va a ser un cabrón, posiblemente. Empresario, médico, profesor, no te puedes fiar en ajustar el movimiento. Dices, pues entonces si no, los marginados, no. Los marginados quieren dejar de ser marginados, quieren integrarse. Ellos no quieren cambiar el mundo, quieren adaptarse a este mundo. Pues entonces, el subconsciente, sí. Vamos a intentar liberar el subconsciente, vamos a emborracharnos, a drogarnos, vamos a que fluya ese subconsciente para que acabe con la policía de la razón. Y dice el otro tipo, mira, llegó a psicoanálisis, vemos el subconsciente actual y es muy triste, y es muy patético, y no tiene la pinta eso de cambiar el mundo. Quiero tener un coche, quiero tener una casa, el subconsciente es una mierda, así que déjalo, ciérralo y pon encima la policía de la razón porque el subconsciente no va a cambiar el mundo. ¿Dónde está el sujeto? La mujer, ¿cómo no la mujer? Porque está más cerca de la tierra, puede ser madre, está más cerca de la vida, es pacifista, Margaret Thatcher. Bueno, porque hay quien dice, hay quien piensa que Margaret Thatcher es una mujer. Pero es que te dicen las mujeres feministas más conscientes, te dicen, cuidado, hombre, no me agobie con una tarea masculina, porque eso de cambiar el mundo, esa revolución, me parece que es un engendro de Marx, Kropotkin, Bakunin, cosa de hombre, y ahora me dices que yo tengo que llevar a la práctica ese proyecto masculino. Lo que sea la mujer, te lo dicen las más lúcidas, es un proceso. No es un proceso, plural y contradictorio. Y tiene que decidir la mujer cuál es su proyecto, qué es lo que quiere hacer. No nos impongan ese planteamiento masculino. Tú dices, pues eso es verdad. Porque tenemos que cargar allá con esa obligación. ¿Pero dónde está el sujeto? Dice la nuda vida de los que no tienen papeles, de los destejados, quieren ser vida vestida y quieren tener papeles y tener techo. Dice Negri, las multitudes, ya no los trabajadores, sino las multitudes. Yo solo veo multitudes en las playas, en los campos de fútbol y en los supermercados. Y no tienen la pinta de querer cambiar el mundo. Dice Foucault, la existencia de los micropoderes es un sujeto fragmentado, esproboreado, pero donde hay un poder hay una existencia. Si eso es verdad, yo veo que los hijos luchan contra los padres, las mujeres contra los hombres, los locos contra los psiquiatras, los trabajadores contra los empresarios, pero esa lucha no significa nunca una inversión, sino una lucha constante que no cambia el mundo. La sociedad civil lo reforma, lo justifica, no hay sujeto, nos quedamos sujetos, y llegan entonces los mercenarios, y llegan los viridianos a decir, como no hay, lo construyen. En la asamblea, en los barrios, nosotros, los iluminados, los ilustrados, podemos construir al sujeto de la transformación, y vamos a buscarlo, y vamos a construir el sujeto colectivo. ¿Quién te crees que eres, muchacho? ¿Pero tú de dónde vienes? Como decía la polla, ¿qué cojones te han mandado? Porque tengas estudios o una carrera, tú vas a construir el sujeto, tú que eres un demiurgo, que vas a hacer de la masa amorfa ciudadano y crítico y tolerante, tú que eres un predicador y estás muerto de predicadores, eres un pastor, tú mismo que no eres ni sujeto ni eres nada y estás esclavizado, ¿vas a construir sujeto colectivo? No hay sujeto. Solo queda entonces la autoconstrucción. Es decir, sujetos que se construyen a ellos mismos y ya no creen en la revolución mayúscula, instantánea y repentina,
y ya no van de sujetos de una transformación mesiánica y universal, sino que aspiran a conquistar cuotas, si quieres, parciales, de autonomía y de independencia en los márgenes. Y termino poniendo algunos ejemplos para que hablemos, porque esta charla me ha salido un poco rara. Ejemplos donde yo veo autoconstrucción y veo antagonismos. En el viviendismo de autogestión, es decir, no en los ocupa sin más, sino gente viviendista que a lo mejor ocupa así un terreno, un basurero, y crea una comunidad en 2 o 3 días con sus chabolas y aspira, si tú quieres, a ser legal. Pero dicen, no queremos una comunidad al uso, no queremos las casas en propiedad, no queremos ser parte de la ciudad, del departamento y del Estado. Queremos que nos consienta una experiencia de autogestión. Esto que hemos hecho nosotros, este poblado que hemos creado nosotros, ocupando, invadiendo, queremos que sea autogestionado. Tampoco sabemos hacia dónde vamos, pero va a depender de nosotros. No queremos alcaldes, queremos funcionar de forma asamblearia. Ahí, para mí, hay un sujeto en la autoconstrucción y hay un margen, y hay un antagonista del estado de bienestar. Porque dice, Estado, déjame en paz. No me den más bienestares, solo quiero autonomía. El indigenismo antiliberal, no todo indigenismo, hay indigenismo que está luchando por no ser discriminado, por integrarse, hay líderes indígenas en los partidos como el Polo de Colombia, el Democrático, pero hay un indigenismo que dice, lo que yo espero de Occidente es que me dejen en paz. No queremos partidos políticos, no queremos democracia y no queremos Estado. Queremos seguir siendo lo que éramos, un tradicionalismo revolucionario. Esto es muy curioso, porque lo que eran, desde el siglo XVI-XVII, son comunidades de iguales, sin propiedad privada, sin salario, y para ellos eso es justamente una innovación. Parecen tradicionales, pero defender eso hoy es muy novedoso. Defender eso hoy. Ahí creo que también hay un margen, ese indigenismo antiliberal y una autoconstrucción. La guerrilla postmoderna que conocí en Colombia, en la cárcel de La Picota, que te dejan entrar por las bolas, llega allí y quiere hablar con los presos de la FARC y entra. Es increíble, hazlo tú en España para hablar con los de ETA, pero es verdad. Quiero dar una charla de antipedagogía a los presos de la FARC y el ELE y me dejan entrar. Compramos un pollo asado, quitan los huesos porque los huesos son muy peligrosos, y entramos con un pollo de hueso asado a hablar con ellos, tranquilamente. Y digo, estoy aquí en la cárcel de La Picota hablando con tíos guerrilleros y no he hecho nada, ni un papel, ni nada. Tranquilamente. Era muy moderna, era una cárcel de tipo guay, progresista, donde se admite todo tipo de talleres, actividades de una cárcel modelo, ¿no? Y me dice un guerrillero de ELN, quizás la FARC pacten con el gobierno, quizás haya negociaciones, quizás se retire, nosotros no, nunca jamás. Y digo, hombre, pero ya sabéis que nunca vais a tomar el poder después de 40 años. Dice, no, nunca, jamás. Cambiamos. Dice, ya creo que pegaremos pocos tiros. No creemos ya ni queremos ni siquiera tomar el poder una parte de nosotros. Pero la guerrilla va a ser siempre eso, un espacio inmunológico. Si alguien no puede respirar en la corrupción de Colombia, si alguien no puede vivir en la mentira del Estado de Derecho colombiano, tendrá con nosotros un lugar, en una selva, en un territorio, quizá también un poco nómada, en el que podrá sentirse tranquilo. No pegaremos tiros, quizá escribamos más panfletos. Vamos a ser un espacio inmóvil inmunológico. Esto es una guerrilla posmoderna y hay una voluntad de autoconstrucción. La guerrilla se deshace y se rehace, ya ni siquiera la guerrilla. Ahí también hay un margen. Aquellos padres que sacan a sus hijos de las escuelas y los educan a lo mejor en grupo, con otros muchachos también que están desescolarizados, sin que haya profesores, técnicos, expertos, sino simplemente adultos que están allí con ellos. Eso es un margen educativo. Y tiene su mérito y su riesgo, eso es un margen educativo. Que también hay autoconstrucción, es decir, yo saco a mi hijo de la escuela y no quiero meterlo en la casa y llevar la escuela a la casa, sino que con otros niños que están en medio rural, en la montaña, como Olea en Castellón, Vicitoqui en el País Vasco francés, hay muchas experiencias así, también en Mallorca, se eduque. Ahí también hay un margen educativo. Las ratas de ciudad, los buscavidas. Yo he conocido un grupo así en Madrid, esa gente que vive al mínimo de reciclaje, pequeños desórdenes en la propiedad, no tiene mayor importancia, pero determinado a no trabajar, porque no va con ellos, porque no quieren trabajar, porque no pueden trabajar. Esa especie de hordas que decimos, son ratas, estos que son, pero que están ahí sobreviviendo un poco al estilo de Diógenes el perro, como los químicos, simplemente. Ahí también hay un sujeto de autoconstrucción, y hay una marginalidad, y eso el estado de bienestar no lo admite, lo considera barbarie, etcétera, delito, crimen. Experimentos de soberanía popular, como en México, la APO, cuando de repente el pueblo se levanta y crea un poder que no sabe ni siquiera qué es poder, y no tiene un destino claro, pero empiezan a funcionar con la asamblea. Fue muy espectacular hace unos años en Oaxaca precisamente, ¿no? Poner en suspenso el aparato del Estado,
Aquello sí que fue luchar, aquello sí que fue indignación, porque se combatió mediante las armas, y hubo muertos. No fue una acampada en medio de una plaza, sino que fue tomar las instituciones, la radio, y empezar a funcionar de forma autónoma. Ahí sí que hubo un sujeto de autoconstrucción poderoso, y fue abatido por las armas, básicamente. Los nómadas, que aún subsisten. En Francia existe el carnet de nómada, son sobre todo gitanos. Y en Bélgica existe la célula apátrida. Y esto es muy bonito. Hay gente que dice, se le dice, ¿tú eres nómada? Sí, vale. Tienes en Francia lugares en los que puedes pernoctar, puedes moverte por Francia, está estipulado así, está desde 1911 regulado. Tienen su sitio para estar algunos días, para acampar. No se pueden quedar porque son nómadas. Y no son ciudadanos, no tienen ningún derecho. No son franceses, son apátridas. Eso sí que es anarquismo, eso sí que es libertarismo y autonomía. Es decir, yo no soy de ningún Estado, soy yo, mi clan. Y existen. Y no son pocos, que a veces son columnas, van sobre todo en furgonetas, en furgones viviendas, y son a veces columnas de hasta 100 unidades. Acampan siempre en espiral. Son nómadas actuales, solamente que no salen por la televisión, no se hacen reportajes, porque son un pésimo ejemplo. Es decir, gente que dice, si me pongo enfermo ya nos cuidaremos, para aprender estamos nosotros, para la tranquilidad ya nos vigilamos nosotros. Gente que vive al margen de todos los estados, sin nacionalidad, con su carnet de nómada. Y donde llega a acampar tiene que ir al ayuntamiento a decir, tengo que ver la foto, un carnet antropométrico, ¿sabéis? Me miden las orejas, es un poco humillante. El diámetro de un dedo, es un carnet así como si fueran zoológicos, animales, como son gente sin estado, y dicen, le ven la cara, ven la descripción, le miden esas cosas y dicen, sí, tú eres tú, vale, puedes acampar que eres nómada, no eres de ninguna parte, eres nómada, eres apátrida. Y se lo sellan, ¿no? Eso también es un margen poderoso, increíble. Esa gente sí que está realmente en el margen, se está autoconstruyendo. ¿Y cómo se buscan la vida? Pues se lo buscan. ¿Y cómo educan? Pues educan. ¿Y cómo no mueren de enfermedad? Pues no mueren de enfermedad. Hay margen móvil, más de lo que parece. Y en general todos aquellos individuos que conciben su vida como la ocasión para un experimento, que decía Harper. Vivir, la vida es la ocasión para un experimento. No me des lecciones, no me des normas, no me des un catecismo vital. No estoy obligado a ser un buen hijo, un buen estudiante, un buen trabajador, un buen jubilado, y luego un buen cadáver en el cementerio del pueblo. No. La vida es un experimento y yo lo voy a decidir, ¿no? Todo esto son márgenes. Yo no sé si esto es optimismo o pesimismo, pero tal y como está hoy el individuo, el sujeto, no creo en las luchas colectivas, corporativas, comunitarias, aunque me apuntaría a todas ellas. Militar en todas las insurrecciones sin hacerme ilusiones en ninguna, y al precio de verme decepcionado por todas ellas. Pero tal y como estamos, si esta tarea previa de descodificación, de arrancarse del sistema que somos y de irnos al margen, no creo que va a esperar ninguna transformación, no. Hay una alteración, creo, casi psicológica y espiritual de hacer nosotros, de autoconstruirnos. Esta era una consigna de los anarquistas, sobre todo de Stirner, de Armand, autoconstrucción ético-estética del sujeto para la lucha. Porque la rebeldía debe ser deseada. Uno debe querer convertirse en un rebelde. No está en nosotros. Lo que está en nosotros es la docilidad. La docilidad, es decir, sí, la quiesencia, el dejarnos llevar. La rebeldía debe ser deseada. Es un fruto de la autoconstrucción. Y creo que ya lo voy a dejar aquí porque no sé qué ha pasado hoy, pero estoy un poco obtuso. Prefiero que haya un coloquio. Justo con los últimos que les he hablado, ¿no? Me parece puta madre que es la crítica súper fina ahí, pero al final, digamos, la respuesta que la única que sea individual de construcción, o sea, me parece lo que veo el fallo es ahí de que si se construye algo, has de construir algo de forma colectiva, y al mismo tiempo que construyes de forma colectiva, construirás de forma individual. Entonces, si no, porque justamente todo lo que la crítica que hace desde el capitalismo y el Estado, lo que ha hecho es destruir toda forma comunitaria de vida, ¿no? Y comparas con los márgenes que quedan. Y entonces, como respuesta veo, o se reconstruye, aunque sea de una forma razonada y artificial, un tipo de comunidad, de vida comunitaria fuera del Estado, o si no, me parece un pobre al final, la respuesta es individual, simplemente te deconstruyes. Es que yo quiero de verdad que por desgracia somos individuos.
yo amo lo comunitario. Cuando voy a Oaxaca o a Chiapas o a Venezuela o a Colombia y veo comunidades reales y siento que hay una primacía de la comunidad sobre el individuo, yo casi me fascino y me enamoro. Pero luego me miro a mí mismo y digo, yo soy un individuo. Y por desgracia el individuo occidental está estropeado hasta tal punto que lleva siempre el fracaso de las experiencias colectivas. Que es la asamblea, por ejemplo, es lo más hermoso que tenemos y es una puta mierda en Occidente. ¿Qué es una asamblea en Occidente? ¿Se parece a la maya? No. Hay un montón de muchachos o de muchachas, un montón de gente, un montón de pequeños egos que empiezan a sacar las espadas y a jugar a la esgrima. Piden la palabra, el individuo. Yo opino, a ver si consigues que un montón de acólitos suscriban tu opinión y te impones a otro que dice yo opino. Y al final, como no llegaría a un acuerdo, la votación, que es justamente la muerte de la comunidad. Fíjate que es lo más hermoso que tenemos, no tenemos otra cosa que la asamblea, pero ya está viciada. Tú sabes que las asambleas se preparan, se dirigen, se manipulan. Tú sabes que la gente que habla mucho de lo colectivo, de crear grupos, está deseando crearlos para mangonearlos. Yo cuando era profesor había muchos alumnos que luego eran delegados de curso y se ve de pequeñito. El que habla mucho de tener que hacer cosas juntos, trabajo en equipo, eran los que estaban al frente de los equipos. No estaban preparados para asumir realmente una práctica colectiva. Lo que querían era mangonear ese colectivo que estaban creando. Entonces yo soy muy escéptico. Cada vez que veo experiencias comunitarias colectivas veo que el occidental las destroza. Por eso creo que antes de juntarnos, tenemos que pararnos, mirarnos y rehacernos. Pero ese rehacerse tiene que ser de forma colectiva. Mira, y a lo mejor está de puta madre compararse con los márgenes, ¿no? Y claro, con esas comunidades, pero para ir mejorándolo, pero se hace de forma colectiva. Este es el peligro. Que seas, por ejemplo, profesor. Que seas, por ejemplo, libertario y trabajes para el Estado. Que seas un anarcofuncionario. Imagínate el perfil de un anarcofuncionario. Enemigo del Estado mantenido por el Estado. Que todos los días te vas a tomar café a un restaurante, toda la mañana. Es decir, a consumir de forma necia. Para hacer eso todos los días, o eres un privilegiado o eres un suicida. Tal y como están las cosas. Imagínate ese perfil de persona que además vive en una familia muy burguesita, con su televisor instalado. Y luego, los que pertenece a una célula o a un sindicato, o se juntan con otros 4 alienados como él, considera que ya está luchando. Eso para mí es cinismo y es falso y eso no te engaño. Yo abogo por la desinstalación. Doy más importancia de decir, pues se acabó quizás la familia, se acabó desde luego el trabajo, se acabó sobre todo el consumo, tantas cosas que se pueden acabar. Y cuando me rehaga busco mis iguales. Sí, buscar siempre la colectividad, la comunidad, lo colectivo, pero desde la desinstalación. Porque el otro es simplemente un autoengaño. Estoy harto de verlo, porque es de universidad de izquierda, muy bonito, precioso. Ahí torturando a los jóvenes, sobre todo muchos maestros de izquierda, torturando a los jóvenes todos los días y luego por las calles, en manifestaciones, abogando por la libertad y por la transformación del mundo, ¿no? Pero típico, eres un burgués, pero cuando estás afiliado a la CNT, eres un revolucionario. Ese tipo de cosas, ¿no? Porque la CNT es colectiva, porque haces cosas con la gente. Eso, en mi opinión, está viciado. Y esta parte final, te he dicho antes que era la más débil, porque a mí me encanta esto, es decir, llegar al punto en el que no se me pueda suscribir, para que pueda haber realmente un debate, una discusión, pero es el punto en el que yo me pierdo. Yo siempre he sentido así, yo dejé las clases porque tenía conciencia de que era un triste mercenario y que estaba torturando a los jóvenes de formas blandas, libertarias, etcétera, y lo dejé. Dejé la ciudad porque vi que en la ciudad estaba adocinado. Yo intento irme al margen, no lo recomiendo para todo el mundo, es mi camino. Cada persona se tiene que enfocar su margen, pero llamar sobre todo la atención. Los esfuerzos cooperativos, colectivos, comunitarios del hombre occidental demofascista están condenados a fracaso por cómo está hecho el hombre occidental demofascista. Y hay una primacía de la transformación interior. Yo lo creo así. Digamos que a veces ya se pueden crear brechas, o digamos, pues, a lo mejor de cosas concretas, reivindicaciones concretas, tipo, ejemplo, lo de Gamonal, ¿no? Que a partir de, no sé, lo he recibido por medio de medios, ¿no? Alternativos, lo que sea, pero que sí, a partir de una brecha de una reivindicación concreta, de algo vital, pues después se crea de forma colectiva, se crea una ruptura, aunque sea temporal, aunque luego no llegue más y la gente vuelva a lo mismo, pues digamos explorar esas vías de forma colectiva, igual sirve al mismo tiempo como escuela para reconstruirse cada persona, pero de forma colectiva, digamos.
Sí, pero tenéis conciencia de los límites, ¿no? Y luchar de forma desesperada, es decir, ausencia de toda engañifa. No pensemos que por hacer eso estamos realmente transformando nada, y saber también que el sistema actual no se mantiene teniendo a la gente quieta, esto lo decía Foucault, sino movilizándola. O sea, una forma de gestión de la población en el neofascismo actual consiste en que la gente no pare de moverse, de juntarse, de reunirse, son discursos que están en el poder. Júntate con los vecinos de escalera, con los trabajadores, crea colectivos, así se revitaliza la ciudadanía. Y lucha por la marea, lucha por tus derechos. Es una forma de gestionar un ilegalismo útil, una forma inducida de desobedecer. Entonces muchas veces es casi más transformador o más radical pararte, decirte no me muevo, pero me miro y me rehago. Y si hay luchas así concretas que objetivamente tienen un carácter transformador o subversivo, hacerlo desde una absoluta desilusión, es decir, sabiendo que eso no es un cambio en el mundo, que eso es apenas un pequeño parche, que está bien hacerlo, sí, y no dejarte engañar, que así simplemente se ven pequeñas cosas concretas, pero ahí no está la transformación, ¿no? Es simplemente desplazar el acento hacia lo individual sin rechazar lo colectivo, pero viendo también la miseria de los colectivos, la miseria de las células, de los colectivos, de los ateneos también, toda la miseria de cuando la gente tal y como está hecha se junta, porque somos muy normales y un poco proto o prefuncionarios. Sí, y una contraexperiencia purista en ambiente urbano, ¿no crees que sería una gran energía que podría ser más tener una transformación importante? Contraexperiencia purista, no sé a qué te refieres. Purista en el sentido de que el 50% de valores que tú identificas en una tribu indígena comunitaria, eso se pueda trasladar filtrando toda la corrupción ambiental que tenemos en lo urbano. Es decir, es un margen también, y tal vez de donde hay mucha corrupción, y aquí en Castellón, por ejemplo, es un caso especial, ¿no? Decían que los navarros eran los etarras más sanguinarios, porque en Navarra hay una represión desde el concepto socialista o lingüístico clásico más marcada, ¿no? Que el País Vasco. Pues en estos márgenes donde más estado de bienestar haya, unas semillas puristas puedan hacer una flor. Creo que tienes razón, que no se trata de decir que hay que irse al campo, porque muchas veces lo que está ocurriendo es que la gente se lleva al campo a la ciudad. Yo que estoy viendo muchas experiencias así rurales, de neocampesinos, etcétera, que llegan al campo y en lugar de hacerlo como que se va al margen para transformarse, lo que hacen es ir a montar un negocio, ir a bajo esquemas productivistas, simplemente son urbanos que se van a urbanizar el campo, ¿no? Entonces creo que igual que eso está corrompido, es posible en la misma ciudad, de esa forma que tiene purista, tentar la autoconstrucción. Hay siempre límites, por ejemplo, hay cosas que hemos perdido para siempre, la oralidad la hemos perdido para siempre, el nomadismo escapa. En la ciudad es muy difícil no ser consumista, es más difícil, pero creo que sí, que igual que se puede uno autoconstruir en el campo, se lo puede hacer en la ciudad. Y he visto muchos ejemplos, no se trata de decir campo sí, ciudad no, porque en el campo también hay gente que va a urbanizar mentalmente el campo. He conocido muchos ejemplos de gente que dice autarquía, vida austera, y lo están comentando en el bar del pueblo. Hay que aspirar a la autosuficiencia y salen con sus carritos de supermercado, de comprar cigarrillos, de comprar Coca-Cola, perfecto, la autosuficiencia, hay mucha impostura en el campo también. Pero en la ciudad también se puede, si no se trata de excluir, pero por lo menos reconocer eso, que el sistema somos nosotros. Ya está bien de culpar siempre a los de arriba, las oligarquías, los ricos, los poderosos, pero mírate. Yo siempre digo esto, Bárcenas, por ejemplo, Bárcenas somos todos. Bárcenas somos todos. No pasa nada por reconocerlo. A unos niveles más bajos todos hemos sido corruptos. ¿Quién no ha hecho corrupción en su puesto de trabajo? ¿Quién no ha cogido el teléfono del instituto para llamar a sus amigos? ¿Quién no ha robado un libro en una biblioteca? Pues a nuestros niveles, ¿quién no ha pagado el negro? Todos somos corruptos, por lo menos tener esa capacidad de reconocerlo, ya está bien de excusa. El sistema como excusa, la oligarquía como excusa, la clase dominante, la burguesía, los ricos, los de arriba, y decir, no, si el problema soy yo, si el problema soy yo, cada día, que soy una máquina de producir, una máquina de obedecer. Y contra esa conciencia se puede luchar en la ciudad, en el campo. Creo que no hay que discriminar. Una cuestión, el tema de la oralidad. Palabra. Gracias.
O sea, hay una cosa en tu discurso que cuestiono, y es que parece ser como que el ser humano fuera distinto en distintas épocas o en distintas facetas. Como si el ser humano antiguo fuera diferente del de hoy, como si el indígena fuera diferente del occidental, ¿sí? Porque lo estás planteando, yo soy de colombiano y no se conozca a profundidad nada, para nada, el indigenismo colombiano, pero sí he visto experiencias, he tenido experiencias allí con, sé por ejemplo que se castiga de alguna manera a los culpables de delitos con azotes y determinadas otras, quizás no sé si la cárcel y eso no creo que lo tengan conseguido, pero sí otro tipo de cosas. También creo que hay un trasfondo como de un ideal de sujeto humano que puede salvar la sociabilidad, el conjunto de seres, y quizás que también esos pequeños grupos que quizás son detractores de los sistemas existen ahí porque llevan existiendo desde hace tiempo. Eso que has hablado de la oralidad, pues sí que me ha dejado un poquito fuera de lugar y me parece muy interesante pensar en eso, de que son pacíficos y todo, pero yo creo que si hay una esencia del ser humano, si es que la hay, es ser conflictivo, esté donde esté, y donde haya otro, ¿sí? Por eso yo las asambleas y todo eso, donde hayan dos, ya hay un problema, porque esos dos no se van a poner de acuerdo nunca. Igual estaba en asambleas indígenas donde hay 500 indígenas y lo que dices tú, un silencio absoluto, de repente todos se paran y se van, y no sabes por qué. Quizás porque lo convocó, no sé, una cosa de trabajadores o no sé. Entonces yo no sé, yo creo que hay como escondido ese ideal de humano, de Salvatore, de que quiere revolucionar y no sé qué. Las revoluciones siempre las han hecho y creo en toda la historia, bueno, tú que tienes más lecturas y todo eso, pienso que siempre los que han hecho la guerra han sido hijos de ricos. En Francia, en Colombia, en México. O sea, los grandes revolucionarios que lograron transformar la realidad de una situación X ha sido una persona con poder. No fue el campesino. El último que yo creía que era Tiro Fijo, que es un guerrillero de las FARC en Colombia. Yo, este tío sí que mola porque es un campesino, eso que dijiste ahora, el rural apartado, no sé. Yo, este tío defendió una causa y como no se la dieron, hizo un ejército. Eso es loable, tío, eso sí que yo ya que me iba para las FARC. Hasta que descubrí que el hombre era hijo de un gran monarca, que tenía unas fincas gigantes, y lo que pasó es que entró en conflicto con el Estado por X o Y motivo, y luego entonces, sí, entonces yo también puedo, compro unas armas, vendo unas vaquitas y me doy bala con el que sea. Y sí que es cierto que te puedes meter ahí, hacer una especie de lucha por la selva. Afortunadamente todavía hay bastante, gracias creo que a ellos, porque si no ahí ya hubiera llegado todo el mundo a construir ahí y a depredar todo lo que se pueda. Se ha salvado, creo que gracias a eso. Pero las guerras y los conflictos, que son los que realmente cambian las cosas, ahora porque las circunstancias en España son del bienestar, pero ha habido otros ejemplos de bienestar en la historia, por ejemplo en la Grecia antigua, cuando Nietzsche lo plantea en el nacimiento de la tragedia, que cuando mejor estaba el Estado griego, que estaban de la hostia, se supone que nadie tenía ningún problema, bueno, excepto los esclavos que habían allí, pues tenían que recurrir a cosas que los hicieran sentir, a situaciones externas que los hicieran sentir de verdad algo que ellos no podían vivir por experiencia propia. Por ejemplo, estoy hablando del teatro griego, que iban al teatro a llorar y a sufrir por el otro en el teatro porque ellos en su casa no lo sentían. Bueno, es un planteamiento que no sé si lo tengo muy claro, pero que está ahí en ese Nietzsche pues, escrito. He dicho muchas cosas, ¿no? Bueno, para... Yo, por ejemplo, no creo en la identidad de la conciencia humana. Yo no creo que exista ser humano así y que todos sean como nosotros. Y esto es un poco una cuestión de principio. Mejor dice, sí, el hombre es igual en todas partes, en todas las culturas, existe una esencia humana. Yo creo que no.
Y esto un poco por mi experiencia. Cuando yo empecé a salir de Occidente y me encontré ante la alteridad y la otredad, dije, no sé lo que es esto, pero no es como yo. Cuando llegué a Chiapas, por ejemplo, pero no a la Chiapas zapatista, sino a la más intrincada, a poblados así donde no llegaba casi en occidental, y veo ahí a un chiapaneco que apenas habla castellano, y digo, no sé lo que es esto, pero no sé por qué se ríen. Y no sé por qué se ponen tristes. La sensación, un poco a nivel casi fenomenológico, de que eran otras, de que somos animales humanos los dos, pero no existe una identidad entre él y yo. Estoy ante la otredad. Esto hay corrientes de pensamiento que lo justifican. Tusser, por ejemplo, tiene un libro que se llama 1492, el encubrimiento del otro. Viene a decir, nos llegan los europeos, españoles, a América Latina, y no descubrieron nada, y no vieron nada, encubrieron al otro. Han pasado 600 años y siguen sin verlo. Los vamos a exterminar, a aplastar, y no lo hemos visto. Yo creo que hay en el otro aspectos que siempre se nos escaparán. Que occidental no puede comprenderlo todos de todos. Cuando yo hablaba con Basilio, decía, yo no sé cómo se ha quedado este espécimen que tengo aquí delante, pero lo que sé es que mi antípoda. Es que como yo he invertido, es que no tengo nada en común con él. Yo considero que no existe el ser humano. Los occidentales decimos que sí, me gusta pensar como somos universalistas, que todos son como nosotros, para extrapolarnos, para imponerle nuestra forma política, social, económica, pero en el fondo yo creo que hay una diferencia entre las culturas y entre las personas, que no existe la identidad de la conciencia humana como pensaban los antropólogos, que hay distintos conceptos de la dignidad del hombre. Piensan los derechos humanos, lo que dicen muchas veces, dice, derecho al trabajo. Felipe, ¿qué opinas de eso? ¿Eso qué es? Ir a la fábrica. ¿Eso es humano, Pedro? Es un derecho humano, eso es muy inhumano. Derecho a la educación, ¿qué? Ir a la escuela. ¿Qué? Eso no lo quiero, es muy inhumano. Prácticamente lo que nos sirve a nosotros no sirve a otros hombres, porque hay una alteridad. Yo ahí soy relativista. Yo creo en la diferencia, y sí, los occidentales estamos acabando con ellas. Occidente es una cultura que está acabando con otras culturas, es un poder genocida. Si te cuentas hoy día, por ejemplo, a un gitano que ya vive en una casita, ya no es nómada, que lleva a su hijo a la escuela, ya no tiene educación comunitaria, que va a trabajar a la fábrica, ya no es autónomo. Ahí lo que tú tienes, no sé lo que es. En tu caso, un payo diverso, un gitano digitalizado, pero el otro gitano, ese gitano que se para ir a por los caminos, sin escuela, sin trabajo, es tan distinto a mí que casi no logro entenderlo. ¿Cómo esta comunidad puede, durante tanto tiempo, este nomadismo poético? Los nómadas del norte de África son sencillos, es decir, tienen su mapa en la cabeza del país y hacen unas rutas, son nómadas, según el clima, según donde están las fuentes, para intentar vivir de recursos pobres. Pero estos tíos que salen de la India y empiezan a decir ahora para acá, ahora para allá, y se van para China unos cuantos, y otros se van para el Círculo Polar, a Noruega, y otros aparecen en América Latina. Esta afición al camino que durante siglos se ha mantenido así, hasta los años 50 del siglo pasado, y han sucumbido por la escuela y por el estado de bienestar y por los programas. Soportaron persecuciones, pogrom, y han fallecido entre programas. Trabajadores sociales, asistentes sociales, la obligación de residir, pero al año de la escuela, ahí se han digitalizado. Y impresiones que son de otro mundo, que son otras personas. O sea, que yo no creo en la identidad de la conciencia humana en ese sentido. Creo que realmente hay diferentes tipos de subjetividad y de hombre. Occidente no quiere eso. Por eso dice derechos humanos, pero tú lo decretas, cabrón. Tú, el occidental, habla por toda la humanidad y das por supuesto que todos somos como tú. Y que lo que para ti te vale, o crees que te vale, le vale a todo el mundo. Entonces lo impones. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque una educación sin escuela es barbarie. Porque un derecho oral no es una forma de justicia válida. Y es verdad que dentro del indigenismo que tú me comentas hay un abanico muy grande. Yo conozco a un colombiano y es decepcionante. Estaba de viaje por allí y oigo que en Popayán había manifestaciones para defender el derecho educativo propio. Y yo que estábamos en Bogotá, corro como un loco, digo, qué bonito, los indígenas luchando por el derecho, yo pensaba en la Unión Comunitaria Indígena, y llego allí y lo que eran indígenas que querían un control de las escuelas, es decir, que los indígenas dieran clase y que los indígenas manejaran los recursos de las escuelas, y eso era el derecho educativo propio. Pero también es verdad que hay comunidades mapuche que le han pegado fuego a las escuelas. También es verdad que hay comunidades mapuche que han dicho, la escuela es blanca, paya y etnocida. La escuela no forma mapuche, forma payo. La escuela favorece la inmigración, nos destruye y la han quemado.
y sí han perseverado en su educación comunitaria. Sí, la sierra también. Es un abanico, ¿no? Y ahí en Guatemala un indigenismo lastimoso, mendicante, que solo quiere proyectos de cooperación, ONG, etcétera. Es mendicante, ya sin, y ahí uno es un poco de integración, integrarse sin discriminación, igualdad ante el resto del país. Pero hay un indigenismo antiliberal, yo también he conocido, que sí que mantiene sus señas. La ley del pueblo, la comunidad de usos y costumbres, estos valores, ¿no? Esto lo he conocido también, aunque está en decadencia y dentro de poco va a desaparecer. Va a desaparecer. Dentro de poco no hay gitanos, no hay pastores antiguos y no hay indígenas. Solo habrá una subjetividad única, la nuestra. No el pensamiento único, sino la subjetividad única. Un mismo tipo de hombre, de deseo, de voluntad en los 5 continentes. El Occidente va a acabar con la alteridad psicológica y cultural. Ya está acabando. Hasta cuando las guerras lo regulen un poquito. Yo creo que la guerra es el gran regulador de la humanidad. Yo lo que veo ahora es que Occidente que estamos ya en la Tercera Guerra Mundial. Sí, Creo que Occidente está haciendo lo mismo que hizo Hitler, invadiendo países para aprovecharse de sus recursos estratégicos, fuentes de energía, materia prima, para difundir su posición del mundo, su ideología, y que estamos ya en un régimen demofascista. Y que ante eso los occidentales somos patéticamente dóciles. Y miramos para otro lado, igual que los alemanes miraban para otro lado y no querían admitir la frase de Auschwitz. Y esto es terrible. Esta guerra la vamos a ganar todas, porque partimos de la superioridad económica, y política e ideológica. Y son guerras para acabar con la alteridad. Para acabar con la alteridad. No admitimos al otro. Occidente nunca admitió al otro. Lo ha aplastado o lo ha convertido en diversidad. Coge el diferente, le haces un raspado, acabas con su esencia distinta, inquietante, y lo conviertes en alguien parecido a ti, aunque tenga otro color de la piel, ¿no? Tú debes saber un poco eso por la psicología tan complicada del mestizo en América Latina. Es decir, yo no soy occidental, entonces recurre a los indígenas para decir que eres otro, pero luego dice, yo no soy indígena, y a veces eres un poco racista, dice, porque soy occidental, ¿no? Y entonces más bien una carrera hacia la asimilación. En el fondo, el supuesto mestizaje es una carrera hacia la occidentalización. Sí. Una cuestión, el tema de la oralidad, que has hecho ese estudio, ese análisis de lo que era la cultura oral, pero también veo que yo imagino que la oralidad es una fase de la cultura humana, y la cultura escrita. Tú formas parte de la cultura escrita, está visto que tú estás rodeado de libros tuyos y has citado mucha gente que no has conocido nunca porque ya han muerto, a lo mejor. Tú perteneces a la cultura escrita, y en la cual es una ampliación de la conciencia humana, porque puedes conectar con gente que ya ha muerto hace siglos y relacionar unos con otros, que ellos tampoco se conocieron entre sí. Y yo pienso que la cultura oral no tiene por qué desaparecer, sino que nosotros mismos formamos parte de las dos cosas. La mujer cuando va a la peluquería se entera de todo lo que ha pasado, bueno, no, el hombre, se entera de todo lo que pasa en el barrio, habla con el peluquero, con la vecina, se entera de los chismorreos, y eso es cultura oral. O cuando estamos delante de la televisión viendo películas y conocemos unos actores, o un programa de esto de